billetes, estamos de acuerdo, las monedas se regeneran, pero claro, cuando la gente vea poniendo billetes y luego devolviendo monedas, es un momento que se le acaban las monedas. No se van a acabar. Perfecto. Los kilos lanzan aviso automáticamente del kilos 6 del G4 se le están acabando las monedas de 2 euros. ¿Vale? Contiene poca existencia de monedas de 2 euros. Me dice cuántas, le quedan. Vamos nosotros con las motos, vamos a los sentidos, recargamos, con lo cual no llegan a entrar en no servicio. No están dando servicio siempre. Seríamos nosotros los que por no recargar dejaríamos el sistema sin servicio. No nos serviría también. Sí que es cierto que también vemos que en algunos kioscos empezamos a tener problemas de la entrega de ticket. No me baja el ticket, no va bien. Bueno, la gente de soporte nos ayuda y se solucionan, van saliendo los problemas, no se van solucionando esto. Muy bien, se acaba el primer día. Obtenemos los totales de venta por punto, por artículo, por franja horaria, todo lo que habíamos pedido. Si no tenemos que hacer nada, nos conectamos al servidor central y empezamos a listar información. Viene el segundo día. Se repiten los temas de tickets. Y ahora ya sabemos qué pasa. Lo que pasa es que estamos en julio, son las 5 de la tarde, estamos en medio de un páramo, hay una sombra, la temperatura sube de una manera espectacular y las gomas de las impresoras que arrastran los tickets no están preparadas para soportar tanto calor. Bueno, pues en el fondo es lógico. Hay un problema. Estos son los pájaros que están orientados a oeste, pero claro, ninguno de nosotros pensó en que eso iba a tener un calor impresionante, tampoco los que estaban muy pensados para estar en medio del páramo. ¿Vale? Bueno, lo arreglamos, se arregló, se las hicieron intervenciones, y suerte que solo nos pasaban los que estaban orientados a oeste, los que estaban orientados a este y luego por ejemplo que el sistema les pasaba, y pasó el tema sin más incidentes, sin más problemas. Hemos acabado el primer fin de semana, muy bien. Analizamos los informes de ventas del evento y con esta información reorientamos algunas ofertas de los kioscos. Eso nos permite, como sé cómo se ha comportado la venta, me permite A. Cerrar los kioscos que no tienen una venta determinada en según qué horas. B. Potenciar los kioscos que tienen más ventas. Y hablamos con Futura para mejorar una serie de puntos que hemos visto que en el día a día se pueden mejorar. Por ejemplo, multiticket. ¿Y esto qué es? Esto es que la gente es lista, no está preguntando un precio. Y cuando llegan a un kiosco dicen, quiero 6 coronitas. Y claro, nosotros les dábamos un ticket con 6 coronitas. El señor no se iba a ir con 6 coronitas. Él lo que quería era sacar 6 consumiciones y después irlas sacando como él quisiera. Lógico. Bueno, pues tenemos que mejorar. ¿Lo quiere usted todo en un solo ticket o lo quiere usted en 6 tickets? Vale, pues que hacen acopio para ir consumiendo más tarde. Cambiar el logo de cada día. Queríamos que los tickets solo funcionaran en el día, con lo cual el logo que íbamos a utilizar en el ticket, queríamos que se cambiara para el día siguiente, si no, se guardaban los del día anterior. Claro, Rock in Rio acababa sobre las 5 de la mañana, más o menos, con lo cual, con los sistemas que teníamos estándar, los cierres nos los daban a las 12 de la noche. No pasa más, porque se acaba el informe del día siguiente y lo tenías. Pero hicimos que ajustaran los cierres acorde al cierre del evento. También queríamos que nos confirmaran que cada uno de los kioscos que habían tenido el proceso de cierre correctamente. Queríamos que se mejoraran unos aspectos del cierre de cajas de TVs. Queríamos saber cómo, cuando un artículo rompíamos stocks, que no se ofertara más. No nos cuentan. Yo tengo kioscos y tengo TVs. En una barra determinada o en todo el evento, es igual, se me han acabado los bocadillos de queso. Yo sigo ofertando bocadillos de queso, todo el mundo los usa. Los cajeros tienen bocadillos de queso en su menú. Los kioscos tienen bocadillos de queso en su menú. Ahí se puede poner problema. La gente tiene bocadillos de queso, va y no tiene. ¿Cómo que no tiene? Ya no los quiero. Y dependiendo de cuál fuera la actuación que hubiera, si actuaba en polis no había problema, la gente de algún aspecto, pero si actuaban algo más heavy, pues podíamos tener problemas, ¿no? Con lo cual, lo que hicimos fue que cuando se rompieran los stocks, fuéramos capaces desde el sistema central de dar de baja inmediatamente el artículo que llevamos a los stocks. Mejorar el botón apagar, que lo hiciéramos muy grande porque la gente lo entendía. Bueno, funcionalidades. Todo esto es lo que vimos a Futura el lunes y el jueves ya lo teníamos en exploración. Con lo cual, también hay que agradecer. Segundo fin de semana era de 3 días. Ya no nos volverá a pillar el todo. O sea, ahora los cajones de monedas de cambio los cargamos a
Antes habíamos dicho, ¿qué dices? ¿Cuántas monedas vas a poner? No, a todo, full, todo lo que cabía, ¿vale? Y no nos equivocamos. Algunos tíos ya nos van avisando que se me está acabando el rollo de papel, pues vamos también a cambiarlos. Y lo que sí es cierto es que sorprendentemente los cierres de los tíos son muy exactos. Son tan exactos que cuando recogemos la recaudación y vamos a hacer las actas para entregarlos a la gente de transporte de caudales, el primero lo contamos, el segundo lo contamos, el tercero lo contamos y al cuarto lo entregamos directamente, lo metemos en la saca directamente diciendo esto hay tanta, poniendo lo que nos ponen ellos. Directamente. Y eso es mucho asumir y no fallamos. Donde teníamos problemas era donde habíamos tenido cierres de la gente. Problemas de cambios, sumas mal hechas. El lunes siguiente, después de finalización de la reunión, pues no hicimos el recuento ni nada, estábamos hechos polvo, nos pusimos a levantar. El lunes no hicimos nada. Lo hicimos el martes, empezamos a comprobar cuáles habían sido los totales, las ventas. Claro, es sorprendente que yo pueda decir el martes y el lunes no, porque lo que hicimos. ¿Cuánto te he vendido de Coca-Cola? ¿Cuántas unidades te he vendido de Coca-Cola? ¿A qué horas te he vendido más? Esto nos ha valido mucho para presentarnos otra vez al evento Rock in Rio para el 2010. Porque ya sabemos cómo se comporta eso. Lo sabemos al día siguiente. Eso es muy importante. Y si procedemos al desmontaje de absolutamente todo lo que hay. No pasa nada, porque la información la tengo toda en el servidor, con lo cual yo continúo trabajando con ese. Conclusiones. ¿Estamos satisfechos? Sí. ¿Lo repetiríamos? Sí. Ventajas útiles, pero muy útiles. Lo que pasa es no hay coste personal, lo es mínimo, el coste que tengo con los kilos, no hay errores humanos. Es muy fácil inducir una venta ligada a lo escogido por un cliente. Desde un servidor central lo estoy actualizando todo. Y cuando digo un servidor central, entendamos también el PC que tengo en el otro lado. O sea, es igual. O sea, desde allí lo estoy controlando, el kiosco. Es reutilizable para diferentes eventos. Esto puede ser interesante para unos o para otros, ¿no? El cuadro es sorprendentemente exacto. Me permite reaccionar casi inmediatamente. Ahora me quito el gorro de tecnologías de la información, hablo del gorro, cojo el gorro de adjunto del director financiero y solo os pido una reflexión. Tenemos dos grandes centros de coste o de gasto en restauración. Uno es el consumo. Los tíos no nos ayudarán para nada a mejorar nuestros consumos. Y el otro es personal. En USA esperamos apoyarnos en Futura para realmente conseguir lo que ha dicho Francesco sin decir estas palabras. Es una de las ideas que tenemos mucho desde el Departamento de Tecnología es que las personas hagan de personas y que las máquinas hagan de máquinas. O sea, no hagamos que la gente haga trabajos que una máquina puede hacer. Solo un detalle. Ayer me acordé de esta gente cuando estaba comprando el pan. Y es una tontería. Fui a comprar el pan con otras cosas. Llego a un sitio, lo compro muy habitualmente, y una chica súper amable y simpática que desea usted, pues mira, quiero esto, muy bien, pues de verdad nada quiere de chocolate, no quiere de fresa, cuando acabamos de comprar, con mi esposa digo, ¿no has visto qué amabilidad tiene esta chica? Sí, es sorprendente. ¿Y te has fijado lo diferente que es con aquella bruja que nos atiende normalmente, que parece que nos está regalándola? ¿Y usted qué quiere? Ah, bueno, pues no tengo, porque será. ¿Y no tiene más pequeño? Vamos a ver, si nosotros fuéramos capaces de que toda nuestra gente mimara a nuestro cliente, yo supongo que no nos harían falta los kilos. Supongo. Pero no somos capaces. Tenemos claro que nuestra gente, y si queremos que sean amables, deben ser aspectos mucho más fáciles. O sea, aspectos que puedan ser personas. Bueno, yo creo que en el sitio que voy a comprar el pan es empezado con kilos, no por la chica que encontraba, pero esta chica supongo que se lo está dando. Y si analizamos, insisto, miremos las dos patas sobre las que nos apoyamos en nuestra exploración, hay muchas más. Y si en una de ellas podemos utilizarla, todos nosotros